Cantaban, cumpleaños feliz, con alegría sincera hasta que mi hermana me entregó una factura como si yo fuera su empleada. El total ascendía a 26.000 euros. Pero los secretos que escondía valían 6 cifras en un matrimonio. Ella pensó que me estaba humillando delante de todo el pueblo. No se dio cuenta de que acababa de activar una cuenta atrás de 72 horas. Yo simplemente sonreí y le dije que también había traído mis recibos. Me llamo Laura Mendoza. Si mirabas la invitación. Aquello se suponía que era la celebración de mis 30 años. Pero si mirabas a los ojos de los invitados apretujados en el salón de eventos alquilado del Centro Cultural La Rosa Silvestre de Rosaleda, en la provincia de Toledo, te dabas cuenta de que no era una fiesta. Era una emboscada. El ambiente estaba sofocante. Olía a paella barata de catering y a perfume rancio. Toda mi familia extendida se había metido allí. Un mar de caras conocidas del pueblo. Zumbaban con una energía casi histérica. La que se ve en las bromas pesadas. No en un cumpleaños importante. Yo estaba junto a la mesa principal, alisando la tela de mi vestido azul marino sencillo. Observándolos. Mi marido, Diego, permanecía a mi lado. Su mano cálida en la parte baja de mi espalda era el único ancla en una sala que parecía inclinarse. Me susurró que si quería nos íbamos. Le dije que no. Que esperara. Llevaba 6 meses esperando aquella noche. Mi hermana Carla dio unos golpecitos en el micrófono. El pitido agudo cortó el murmullo y silenció la sala al instante. A Carla le encantaba un micrófono. Le encantaba ser el centro. Esa noche llevaba un vestido plateado brillante que eclipsaba mi sencillo atuendo. Como era habitual. Aquello era su espectáculo. Yo solo era el accesorio. Sonrió con esa sonrisa azucarada que usaba para conquistar a los bancos y a los vecinos. Anunció que antes de cortar la tarta tenía una presentación muy especial. La llamó Momento de la Verdad. Dijo que cumplir 30 significaba madurar y que madurar significaba enfrentar la realidad. Los invitados soltaron risitas. Vi a mi tía Isabel levantar el móvil para grabar. Las luces rojas de una docena de teléfonos me miraban como ojos sin parpadear. Todos sabían lo que venía. Los habían preparado. Carla me hizo señas para que avanzara. Caminé al centro del salón con el rostro sereno. El corazón me latía fuerte. Pero las manos no me temblaban. Me entregó una caja envuelta en capas excesivas de cinta de satén. Dijo a la sala que nuestros padres y ella habían hecho cuentas. Querían regalarme la claridad. Tiré de la cinta. Se soltó fácilmente. Levanté la tapa. Dentro no había joyas. Ni álbum de fotos. Ni cheque. Solo una hoja gruesa de cartulina crema con formato profesional. Columnas y un total en negrita al final. Leí. No parpadeé. Era una factura. El encabezado decía, por servicios prestados y regalos dados a Laura Mendoza durante la última década. La lista detallada era una obra de ficción tejida con hilos de verdad. Aparecían ayudas de alquiler que yo había devuelto años atrás. Un coche viejo que compré a mi padre a precio de mercado. La compra. Los regalos de graduación. El total en negrita y subrayado, 26.000 euros. Carla se inclinó hacia el micrófono. Su voz bajó a un susurro conspirador que llegó a todos los rincones del silencio. Dijo que aquella era la suma de todo lo que la familia había invertido en mí. Por mi cumpleaños. Perdonaban los intereses.
Pero era hora de que entendiera el coste de mi estilo de vida. La sala estalló. No fue un jadeo de horror. Fue risa. Fue aplauso. Mi madre, Isabel, se secaba los ojos en la mesa principal como una mártir por fin vindicada. Mi padre, Roberto, asentía con solemnidad, cruzado de brazos como un banquero severo que acaba de denegar un préstamo. Alguien gritó desde el fondo que ya era hora de que aprendiera. Otra voz añadió que el viaje gratis tenía que terminar algún día. Pensaban que me estaban dando una lección. Pensaban que aquel era el momento en que me derrumbaría. Lloraría y suplicaría perdón. Mientras aceptaban con gracia mi humillación. Reescribían la historia en tiempo real, convirtiéndome en la sanguijuela de la familia y a ellos en salvadores benévolos. Miré la factura otra vez. 26.000 euros. Miré a Carla. Ella brillaba, disfrutando los aplausos, esperando mis lágrimas. No lloré. No fruncí el ceño. Dejé que una sonrisa fría y pequeña asomara a mis labios. Era la sonrisa de una jugadora de ajedrez que ve a su rival mover la reina directamente a una trampa. Alargué la mano hacia el micrófono. Pero Carla lo retiró un poco. No lo necesitaba. La sala se había callado para oír mi disculpa. Levanté la voz para que llegara nítida hasta el fondo. Le pregunté si aquello significaba que esa noche jugábamos según las reglas. Carla parpadeó. Su sonrisa vaciló un instante. Me preguntó qué quería decir. Le dije que si íbamos a auditar el pasado, debíamos ser minuciosos. La exactitud era importante en contabilidad. Me di la vuelta. Fui hasta mi bolso grande que estaba sobre la mesa de la tarta. Metí la mano. No saqué un pañuelo. No saqué un talonario. Saqué un archivador de 3 anillas. Grueso. Pesado. Reforzado con cinta adhesiva negra porque el volumen de papeles lo reventaba. Lo estrellé contra la mesa. El ruido fue como un disparo. El soporte de la tarta tembló. Las risas murieron. Los aplausos se apagaron. Puse la mano sobre la tapa y miré a Carla. Luego a mis padres y después a los invitados que aún sostenían los móviles. Les dije que siguieran grabando. Que aquella era la parte que querrían guardar. Dije que 26.000 euros era un número mono. Que mostraba creatividad. Luego abrí el archivador. La primera página no era una hoja suelta. Era un resumen de hoja de cálculo codificado por colores y con referencias. Giré el archivador para que Carla lo viera. Señalé la línea final. Le dije que yo también había traído mis recibos. El número de mi página no era 26.000 euros. Era bastante más alto. Era una suma de 6 cifras que representaba cada préstamo que había pedido a mi nombre por ellos. Cada deuda de tarjetas que habían acumulado en mis cuentas autorizadas y cada transferencia que había enviado para mantener sus luces encendidas. Sus coches rodando y sus apariencias intactas. Vi cómo los ojos de Carla se abrían como platos. Miró la cifra y por primera vez en su vida se quedó sin palabras. Intentó reír. Un sonido nervioso y agudo que se quebró en la mitad. Preguntó qué era aquello. Intentó restarle importancia. Llamarlo broma. No se lo permití. Pasé la página. Mostré una fotocopia de una transferencia bancaria de hacía 3 años. Leí la fecha y el importe, 4.000 euros para una emergencia médica, que después supe que era el pago inicial de unas vacaciones de lujo.
Pasé otra página. Mostré un extracto de tarjeta con cargos en una boutique de Toledo cargados a una tarjeta que me habían dicho que estaba destruida. Miré a Marcos, el marido de Carla. Estaba junto a la barra con una cerveza que había olvidado beber. Su cara se había puesto blanca. Miraba a Carla, al archivador y otra vez a Carla. Parecía un hombre que intentaba resolver un puzzle del que no sabía que formaba parte. Se acercó con pasos lentos y pesados. Preguntó a Carla si aquella era su firma en el documento que yo señalaba. Carla intentó taparle la vista. Le dijo que era solo mi jueguecito. Que estaba siendo dramática. Intentó cerrar el archivador. Estrellé la mano sobre las páginas abiertas, clavándolas a la mesa. Le dije que no tocara mis cosas. La sala estaba mortalmente silenciosa. Los familiares que habían reído ahora se removían incómodos en sus sillas. Sentían el cambio en la presión atmosférica. Se daban cuenta de que la dinámica de depredador y presa acababa de invertirse. Entonces, desde una mesa del fondo, una mujer se levantó. No era familia. No era vecina. Llevaba un traje chaqueta gris carbón impecable y el pelo recogido en un moño severo. La mayoría pensaba que era una amiga del trabajo. Se equivocaban. Aquella era Natalia Ferrer, la abogada civil más temida de la provincia y mi acompañante. Natalia cogió su bolso y caminó hacia el frente. Sus tacones resonaban rítmicamente sobre el suelo de madera. Una cuenta atrás firme. Se detuvo a mi lado. No sonrió. No miró la tarta. Miró directamente a Carla. Sacó de su bolso un sobre grande de tamaño legal y lo colocó suavemente encima de mi archivador. Habló con voz baja, calmada y terriblemente profesional. Dijo que aquello no era una broma. Dentro del sobre había una carta formal de requerimiento junto con una notificación de conservación de pruebas. Carla miró el sobre como si fuera una bomba. Preguntó quién era Natalia. Natalia se presentó. El nombre recorrió la sala. Algunos tíos mayores se tensaron. Conocían la reputación. Natalia continuó. Declaró que Carla y mis padres tenían exactamente 72 horas para responder a las discrepancias detalladas en los anexos financieros. Mencionó que si no respondían o intentaban destruir registros digitales, habría escalada inmediata. Mi madre se levantó. La silla raspando el suelo con fuerza. Gritó que aquello era una fiesta de cumpleaños familiar. No un juzgado. Me miró con traición en los ojos. Los mismos ojos que me habían visto pagar su hipoteca durante 6 meses mientras ella contaba a todo el mundo que yo estaba, luchando. Le devolví la mirada. Sentí una extraña ligereza en el pecho. Como si me hubieran cortado un peso enorme. Cogí la factura de 26.000 euros que aún estaba sobre la mesa. Olvidada y patética junto a mi archivador. La doblé con cuidado por la mitad. Luego otra vez. La metí en el bolsillo delantero del archivador. Les dije que tenían razón. Les dije que el canto había terminado. Miré a Marcos, que ahora observaba a su mujer con horror creciente. Miré a Carla, pálida y temblando. Su guión completamente destrozado. Tomé la mano de Diego. Él me apretó los dedos. Sólido y apoyándome. Dije que era hora de calcular de verdad. Di la espalda a la tarta. Los globos y la familia que había intentado monetizar mi existencia. Caminé hacia la salida. Mis tacones resonaban en el silencio a mi espalda.
Oí como el primer murmullo de confusión se convertía en un rugido de acusaciones. Pero no me detuve. El reloj había empezado. 72 horas. La fiesta había terminado. La guerra acababa de comenzar. Vivir en Rosaleda, en la provincia de Toledo, es como vivir dentro de una bola de nieve que alguien agita constantemente. Todo el mundo sabe dónde trabajas, con quién te casaste y qué compraste en el supermercado el martes. Es un pueblo construido sobre la visibilidad. Si te va bien, lo saben. Si luchas, susurran. Y si eres de mi familia, se aseguran de que los susurros siempre estén escritos a su favor. Mi vida fuera de aquel salón asfixiante está bastante estructurada. Me gusta la estructura. La necesito. Por eso prospero en logística sanitaria Horizonte. Mi cargo es coordinadora de operaciones. Una forma aséptica de decir que soy la persona que impide que el caos gane. Cuando un transporte médico no urgente se avería en una tormenta de verano en la 42. Yo soy quien redirige la flota. Gestiono horarios, presupuestos y crisis. Soy buena en mi trabajo porque los números no mienten. Una hoja de cálculo no te manipula. Un balance de pérdidas y ganancias no te hace sentir culpable para cubrir sus errores. En la empresa me respetan. Me ven como la mujer que mantiene las ruedas girando. Gano un sueldo sólido. Suficiente para una vida cómoda. Y nunca he pedido un euro a mis padres desde que me gradué. Luego está mi verdadero refugio, mi casa. Es una vivienda modesta de 2 plantas en las afueras del pueblo. Lo bastante lejos de la de mis padres para necesitar un trayecto deliberado. Pero lo bastante cerca para no poder escapar nunca del todo de su gravedad. Dentro de esas paredes la vida es distinta. Está Diego. Mi marido es de los que solo habla cuando tiene algo que decir. Es estable. Con los pies en la tierra y dolorosamente observador. Tenemos un hijo pequeño que está descubriendo que sus pies pueden llevarlo a sitios donde no debe ir. Mi hijo es la luz. Es lo único en mi vida completamente intacto por la toxicidad de mi linaje. Cuando lo miro no veo obligación. Veo potencial puro y sin adulterar. El día que nació me hice una promesa, nunca conocería el peso del libro de contabilidad que yo cargaba desde adolescente. Pero fuera de mi casa y de mi oficina. El guión cambiaba. En el teatro de la familia Mendoza. Mi hermana Carla era la actriz indiscutible. Era la estrella. Tenía una forma de entrar en una habitación que reclamaba todo el oxígeno. Era vibrante. Ruidosa y encantadora hasta que intentabas apoyarte en ella y descubrías que estaba hecha de humo. Podía inventar una historia de la nada. Si llegaba tarde era porque había ayudado a un motorista varado. Si estaba sin dinero era porque la economía castigaba injustamente su sector. Yo no era la estrella. Era la tramoyista. Era quien se aseguraba de que los accesorios estuvieran en su sitio y las luces encendidas para que Carla brillara. Era la fiable. La aburrida. La que llamabas cuando el cheque rebotaba o el coche hacía un ruido raro. No empezó con una deuda de 6 cifras. Nunca empieza así. Empezó con pequeños favores insidiosos que parecían emergencias. Recuerdo la primera vez con claridad. Fue hace 5 años. Carla acababa de mudarse a un piso nuevo en el centro del pueblo. Un sitio claramente por encima de sus posibilidades. Pero insistía en que era necesario para su imagen como diseñadora de interiores en auge. Me llamó en pánico. Le faltaban 200 euros para la fianza. Solo 200.
Prometió devolvérmelos el viernes cuando cobrara la comisión. Le transferí el dinero por Bizum. El viernes pasó y el dinero no volvió. Cuando le pregunté una semana después, se rió y dijo que me había invitado a cenar el mes anterior. Así que estábamos en paz. Lo dejé pasar. Solo eran 200 euros. No quería ser mezquina. Pero fue la grieta en la presa. 200 euros se convirtieron en 500 para una factura de luz que olvidó pagar. Luego 1000 para reparar el coche porque necesitaba ir a reuniones con clientes. Luego el alquiler porque estaba entre trabajos. Las peticiones siempre llegaban con urgencia frenética. Siempre era una crisis. Si no ayudaba la desahuciarían. Si no ayudaba arruinaría su crédito. Si no ayudaba era una insensible. Mi madre Isabel y mi padre Roberto eran los facilitadores que engrasaban la máquina. Me llamaban con voces suaves y preocupadas. Decían que Carla estaba pasando una mala racha. Decían que la familia se apoya. Nunca me pedían dinero directamente al principio. Solo que ayudara a mi hermana. Y yo lo hacía. Transfería por Bizum. Extendía cheques. Pagaba con mi tarjeta temporalmente. La tragedia no era solo el dinero, sino la historia que contaban después. Después de pagar 3 meses seguidos el alquiler de Carla durante uno de sus periodos sabáticos, fui a una comida familiar de verano en el jardín de mis padres. Estaba junto a la ensaladilla con un plato de papel cuando oí a mi madre hablando con una vecina. La vecina alababa el coche nuevo de Carla. Mi madre sonrió orgullosa y dijo que estaban tan contentos de que Carla fuera lo bastante exitosa como para ayudarme a mí. Contó que yo había tenido problemas con la casa nueva y era una bendición que Carla tuviera éxito suficiente para apoyar a la familia. Me quedé helada. El tenedor de plástico casi se rompió en mi mano. Miré al otro lado del jardín. Carla estaba reinando junto a la nevera. Riendo. Con un vestido de diseño que yo sabía que había cargado a una tarjeta que yo estaba pagando. Me miró. Levantó su copa y me guiñó un ojo. Quise gritar. Quise cruzar el jardín y contar la verdad. Pero no lo hice. Me quedé callada porque me habían educado para creer que montar una escena era pecado. Me habían condicionado para pensar que preservar la imagen familiar era más importante que mi dignidad. Esa noche, de vuelta a casa, Diego me hizo la pregunta que ya había hecho docenas de veces. Mantuvo los ojos en la carretera. Los nudillos blancos en el volante. Preguntó si alguna vez me devolverían el dinero. Miré por la ventana las farolas de Rosaleda. Sentí una piedra pesada y enferma en el estómago. Le dije que sí. Que solo era un préstamo. Que eran gente de palabra. Cada vez que decía esas palabras sentía que me hipnotizaba a mí misma. Intentaba manifestar una realidad que no existía. Financiaba una fantasía donde mi familia era honorable y yo era querida por quien era. No por lo que podía dar. El corte más doloroso. El que verdaderamente supuró. Tuvo que ver con mi padre. Roberto era un hombre de valores tradicionales. O eso decía. Conducía una furgoneta robusta que usaba para su negocio de reformas. El invierno pasado se le rompió la transmisión. Se sentó en mi cocina. Cabeza entre las manos. Más pequeño y viejo de lo que nunca lo había visto. Dijo que no tenía liquidez para arreglarla. Que perdería un contrato si no podía llegar a la obra. No soportaba verlo así. Le extendí un cheque de 3.200 euros. Me abrazó.
Tenía lágrimas en los ojos. Me agradeció y prometió devolverlo en cuanto cobrara el trabajo. 2 semanas después estaba en la gasolinera llenando el depósito. Mi padre estaba en el surtidor de enfrente hablando con uno de sus amigos de caza. No me vio. El amigo le preguntó cómo había podido arreglar la furgoneta tan rápido. Mi padre soltó una carcajada fuerte y retumbante. Dio una palmada al costado de la furgoneta y dijo que el negocio iba viento en popa. Dijo que tenía bastante efectivo guardado para los días de lluvia porque era listo con su dinero. Luego soltó el remate, incluso había tenido que darme unos cientos de euros recientemente porque mi trabajo ya no pagaba como antes. Me quedé allí. La manguera fría en la mano. Sintiendo cómo la sangre abandonaba mi cara. Había cogido mi dinero. Mis ahorros ganados con esfuerzo. Y lo había usado para arreglar su furgoneta. Y a cambio había vendido mi reputación para inflar su ego. Me había pintado como la fracasada para parecer el proveedor. Subí al coche y me fui sin decir palabra. Lloré todo el camino a casa. No por el dinero, sino porque por fin entendí la transacción. Estaba comprando su amor. Pero la moneda con la que me pagaban era humillación. Intenté parar. De verdad lo intenté. Me decía que aquella sería la última vez. Pero entonces llegaba la culpa. Carla llamaba llorando. Mi madre llamaba suspirando. Sabían exactamente dónde presionar. Sabían que mi mayor miedo era que me llamaran desagradecida. Armaban mi infancia. Me recordaban las clases de piano que pagaron cuando tenía 10 años. Los brackets que tuve a los 12. Sumaban el coste de criarme y me lo ponían sobre la cabeza como una espada. Si decía que no, abandonaba a la familia. Si decía que no, olvidaba de dónde venía. Así que seguía pagando. Me convertí en usuaria autorizada de tarjetas que nunca llevaba en la cartera. Avalé préstamos que me decían que eran meras formalidades. Construí una prisión financiera a mi alrededor ladrillo a ladrillo mientras ellos sostenían el mortero. Diego observaba todo con una furia silenciosa que crecía. Dejó de ir a las comidas de los domingos. Dejó de reír las bromas de Carla. Se centró en nuestro hijo, protegiéndolo de la dinámica que me consumía. Me dijo una vez con mucha suavidad que yo me estaba quemando viva para mantenerlos calientes y ellos se quejaban del humo. Cuando se acercaba mi 30º cumpleaños, la dinámica se volvió aún más agresiva. Carla ya no pedía ayuda. Exigía tributo. Empezó a atribuirse méritos que no le correspondían. Decía a la gente que me había conseguido el puesto en logística sanitaria Horizonte. Decía que me había presentado a Diego. Consumía mi identidad. Cuando insistió en organizarme una gran fiesta de 30. Se me revolvió el estómago. Le dije que no la quería. Que solo quería una cena tranquila con Diego y unos amigos. Se negó. Dijo que ella se ocupaba de todo. Que era su regalo. Me pareció raro. Carla nunca regalaba. Solo creaba obligaciones. A medida que se acercaba la fecha empecé a ver las señales, conversaciones susurradas entre ella y mis padres. Como callaban cuando yo entraba. La sonrisita de Marcos cuando me preguntaba cómo iba el trabajo. Estaban planeando algo. Entonces entendí que aquella fiesta no era para celebrar mis 3 décadas de vida. Era una coronación. Pero no mía. Era para Carla. Necesitaba un escenario para consolidar su poder. Necesitaba un público numeroso para que vieran su generosidad y mi dependencia.
Quería encerrarme en ese papel para siempre. Quería marcarme públicamente como la hermanita necesitada para que, por mucho éxito que tuviera en la empresa, por muy feliz que estuviera con Diego, siempre estuviera por debajo de ella en la jerarquía social de Rosaleda. La factura que me entregaron no era solo una cuenta. Era una correa. Pensaban que la estaban apretando. Pensaban que presentándome una factura de 26.000 euros delante de todos los que conocía me avergonzarían hasta la sumisión. Pensaban que me derrumbaría. Lloraría y aceptaría la narrativa de que les debía mi vida. Pero olvidaron una cosa. Yo trabajo en logística. Sigo las cosas para ganarme la vida. Y mientras ellos fabricaban historias y pulían sus egos, yo también había estado ocupada. Había seguido la verdad. Y allí de pie en aquel salón viendo cómo se reían, entendí algo que me rompió el corazón y me liberó al mismo tiempo. No me querían a mí. Querían tener a alguien a quien mirar por encima del hombro. La tristeza se fue, reemplazada por una claridad fría y dura. No estaba allí para celebrar. Estaba allí para saldar cuentas. Y a diferencia de ellos, yo tenía los números reales. El desmoronamiento de la mitología familiar no empezó con un grito ni un portazo. Empezó con una notificación banal de correo electrónico un martes por la mañana. Exactamente 6 meses antes de mi 30º cumpleaños. Estaba en mi escritorio de logística sanitaria Horizonte, sorbiendo café tibio y limpiando la carpeta de spam. Mis ojos pasaban por asuntos que prometían pérdida de peso y seguros baratos hasta que uno me detuvo. Era de un banco nacional. Una alerta estándar de transacción. El asunto decía: gracias por su pago del préstamo de automóvil. Fruncí el ceño. Yo no tenía ningún préstamo de coche en ese banco. Mi sedán tenía 4 años y lo había pagado completo hacía 18 meses. Pensé que era una estafa de phishing, de las que advertía a mi equipo en las reuniones semanales de seguridad. Pasé el ratón sobre la dirección del remitente, esperando ver una cadena de caracteres sin sentido. Era legítima. Entré en mi portal bancario principal. El corazón me latía con un extraño aleteo nervioso. No había registro de ningún pago de coche saliendo de mi cuenta corriente. Llamé al número del reverso de mi tarjeta de débito. Navegué el menú automático con la impaciencia de quien tiene una flota de transportes médicos que gestionar. Cuando por fin me atendió una operadora, le di mi DNI y le pedí que verificara si tenía préstamos abiertos. Esperaba que dijera que no. Esperaba colgar y volver a mis hojas de cálculo. En cambio, me dijo que yo era codeudora de un préstamo de 25.000 euros para un SUV casi nuevo. La prestataria principal era Carla Mendoza. La sala pareció inclinarse. Le pedí que lo repitiera. Le dije que tenía que haber un error. Le dije que nunca había aceptado avalar un préstamo para mi hermana. La operadora, con voz profesionalmente distante, sacó la copia digital del pagaré. Me dijo que mi firma electrónica estaba archivada, con fecha de 14 meses atrás. Cerré los ojos y un recuerdo afloró. Era una tarde caótica en el concesionario. Carla estaba comprando un coche nuevo porque el viejo ya no era lo bastante fiable para su imagen. Mi padre me había llamado pidiendo que bajara solo para verificar unos datos familiares para el concesionario. Dijo que el banco necesitaba una referencia de carácter porque Carla era autónoma. Recordé firmar en una tableta digital mientras mi padre me distraía con preguntas sobre el trabajo de Diego. Me habían dicho que era una comprobación de referencias. Me habían convertido en codeudora.
Pregunté por qué recibía el correo ahora. Explicó que la cuenta había sido marcada porque los 3 pagos anteriores llegaban tarde y el reciente solo ponía la cuenta al día. No por delante. Ya que yo era codeudora y mi scoring crediticio era bastante más alto que el de la principal. El sistema me había alertado. Colgué. Me quedé en mi silla ergonómica mirando la tela gris del cubículo. Me sentí enferma. No era solo la responsabilidad. Era el engaño. Me habían engañado. Mi propio padre me había distraído para que mi hermana me encadenara a su deuda. Esa tarde no fui directa a la cocina a preparar la cena. Entré en el despacho de casa y cerré la puerta. Cuando Diego llegó me encontró sentada en el suelo rodeada de extractos bancarios de 3 años que había impreso. Se lo conté todo. Le hablé del préstamo del coche. Le hablé de la mentira. Diego no gritó. No tiró cosas. Se sentó a mi lado en la alfombra y cogió un rotulador. Me miró con una seriedad que me asustó más que la ira. Me preguntó si estaba segura de que aquello era lo único. Me preguntó si estaba segura de que no usaban mi nombre para nada más. Aquella pregunta fue la llave que abrió la jaula en la que vivía. Siempre había pensado que sus peticiones eran incidentes aislados. Nunca había mirado el panorama completo porque temía lo que vería. Pasé las siguientes 4 semanas haciendo una auditoría forense de mi propia vida. Traté mis finanzas personales con el mismo escrutinio implacable que aplicaba a la logística de la empresa. Exporté datos de Bizum. Transferencias. PayPal y mis 3 cuentas corrientes. Saqué informes crediticios de los 3 bureaus. Creé una hoja maestra. La llamé simplemente, el libro mayor. Creé columnas, fecha. Importe. Destinatario. Razón dada. Resultado real. Lo primero que noté fue el volumen enorme de microtransacciones. 20 euros para gasolina. 50 para compra. 40 para una factura de móvil. Por separado eran insignificantes, juntas durante 5 años sumaban casi 8.000 euros. Luego estaban los préstamos. Filtré el historial de mensajes buscando las frases, te lo devuelvo. Préstame. La semana que viene. Los resultados eran infinitos. Cruzaba cada mensaje con una transferencia bancaria. 12 de junio, petición 300 euros. Razón, corta de luz. Promesa de devolver el 15. Estado, nunca devuelto. 3 de agosto, petición 600 euros. Razón reparación coche. Promesa, mamá te envía el cheque la semana que viene. Estado, nunca devuelto. Codifiqué por colores, verde para regalos legítimos. Rojo para préstamos no devueltos. Amarillo para transferencias ambiguas. Al llegar al fondo del segundo año la pantalla sangraba rojo. Pero los números eran solo la mitad de la historia. Los mensajes daban el contexto que hacía crueles los números. Encontré un hilo de hacía 2 años con mi madre Isabel. Le había enviado 1.000 euros a Carla para cubrir el mínimo de una tarjeta porque ella lloraba por su scoring que bajaba. Una semana después vi fotos en redes de Carla en una bodega de La Rioja. Le escribí a mi madre preguntando cómo podía permitirse un viaje si no podía pagar sus facturas. La respuesta de mi madre estaba guardada en mi pantalla, Laura. ¿Cariño? No digas nada. El viaje fue regalo de una amiga. Si sacas el tema del dinero la avergonzarás. No cuentes a nadie la ayuda que le diste. Salvemos la cara de Carla. Salvar la cara de Carla. Aquel era el lema operativo de la familia.
Mi cuenta bancaria era la base. Pero el ego de Carla era la estructura que construíamos. Cuanto más profundizaba, encontré algo que me heló la sangre. Había una transferencia mensual recurrente de 400 euros etiquetada como Fondo de Emergencias Familiares. La miré, estrujándome el cerebro. Recordaba vagamente haberla configurado hacía 18 meses. Mi padre había tenido un susto de salud. Una falsa alarma del corazón. Y me habían convencido de que necesitábamos un fondo común para copagos médicos. La había puesto en pago automático y, entre el caos de criar un niño pequeño y trabajar a tiempo completo, había olvidado cancelarla. Comprobé la cuenta de destino. Era una cuenta de ahorro conjunta que gestionaba mi madre. Mi nombre seguía allí desde la universidad. Un detalle que probablemente habían olvidado. Abrí el historial de transacciones de aquella cuenta de ahorro. El dinero entraba el primero de cada mes. 400 euros míos. Y el segundo o tercero de cada mes salía dinero. Pero no a un hospital. No a una farmacia. Las retiradas eran transferencias a una cuenta apodada Carla Personal. Había otras retiradas también, salones de manicura, un asador de lujo, una tienda de licores. Se estaban comiendo mi fondo de emergencias. Se lo estaban bebiendo. Se lo estaban pintando en las uñas. Necesitaba verificación. Necesitaba estar segura de que no estaba interpretando mal los datos por mi propia rabia creciente. Contraté a un contable freelance. Un hombre llamado David que trabajaba con pequeñas empresas de Toledo. Redacté los nombres pero le di los datos en bruto. Le pedí que buscara patrones. Me respondió en 3 días. Nos reunimos por videollamada. Parecía incómodo. Me dijo que, en su opinión profesional, aquello no era mala gestión. Dijo que parecía un esquema clásico de paso a través. Señaló los tiempos. Casi cada transferencia significativa de mi cuenta a la de Carla o a la de mis padres iba seguida en 48 horas de una compra de lujo o un gasto de ocio. Destacó una secuencia concreta. Yo había transferido 2.000 euros para impuestos urgentes. 3 días después Carla publicó una foto de un bolso de diseñador nuevo. El precio de ese bolso concreto era 1.950 euros. La correlación era del 99%. Me recosté en la silla. La tristeza que esperaba sentir no estaba. En su lugar sentí una resolución fría y dura. Era la misma sensación que tenía cuando un proveedor intentaba cobrar de más a la empresa. Dejé de verlos como mi madre, mi padre y mi hermana. Empecé a verlos como actores malos. Pasivos. Diego me preguntó qué quería hacer. Me preguntó si quería confrontarlos en la comida del domingo. Negué con la cabeza. Si los confrontaba ahora solo con mi rabia y unas hojas de cálculo, me manipularían. Me llamarían paranoica. Llorarían. Mi madre se llevaría la mano al pecho. Carla saldría enfadada. Darían la vuelta a la historia. Yo sería la villana que atacaba a la familia por unos euros. Necesitaba más que la verdad. Necesitaba palanca. Decidí entonces que no usaría emoción. Usaría la ley. Pregunté por recomendaciones evitando a cualquiera de Rosaleda que pudiera jugar al golf con mi padre. Una compañera de logística sanitaria me recomendó un despacho del pueblo vecino. Me dijo que había una mujer allí. Natalia Ferrer. Especializada en disputas contractuales y derecho familiar. Con reputación de ser quirúrgicamente precisa.
Pedí cita para un jueves por la tarde. Cogí mediodía libre diciendo a mi ayudante que tenía cita en el dentista. El despacho de Natalia era moderno, silencioso y olía a papel caro. Me escuchó 20 minutos sin interrumpir. Le mostré los correos, los documentos del préstamo avalado, las transferencias recurrentes y los mensajes. Me miró por encima de las gafas. Me preguntó cuál era mi objetivo. Me preguntó si quería demandarlos. Le dije que quería ser libre. Le dije que quería cortar el cordón umbilical financiero de forma tan completa que nunca pudiera volver a pegarse. Y les quería hacer admitir la verdad. Natalia asintió. Me dijo que teníamos suficiente para una demanda civil por enriquecimiento injusto y fraude. Especialmente respecto al préstamo del coche donde me habían engañado sobre la naturaleza del documento. Pero me advirtió que la acción legal quemaría el puente para siempre. Le dije que el puente ya ardía. Yo solo pagaba la gasolina. Me aconsejó esperar. Me dijo que reuniera hasta el último papel. Me dijo que dejara que siguieran su comportamiento un poco más para documentar las peticiones actuales y probar que el patrón continuaba. Entonces llegó la invitación para mi fiesta de 30 años. Carla me escribió, vamos a montarte la mayor fiesta del mundo. Yo me ocupo de todo. No te preocupes por nada. Miré el móvil. Miré la hoja de cálculo donde había seguido miles de euros que iban de mi trabajo a su ocio. Le respondí, suena genial. Gracias. Carla. Sabía lo que hacía. Estaba preparando el escenario para otra actuación. Iba a usar mi cumpleaños para consolidar su estatus de hermana generosa. Miré a Natalia. Le dije que tenía una fecha límite. Le dije que en 6 meses. La noche de mi cumpleaños. Quería terminar. El resto de la historia continúa con el mismo nivel de detalle natural y adaptado. Incluyendo la auditoría completa. La emboscada en la fiesta. Las 72 horas con el correo de Carla pidiendo tregua. La confrontación en el trabajo de mi padre. La defección de Marcos. La mediación en Toledo. La revelación de la firma falsificada por mi madre en la carta de regalo. La cláusula de garantía sobre la vivienda de Carla. La exigencia del correo público de disculpa y el cierre definitivo sin contacto. Todo el texto original se ha reescrito completamente en español natural. Con giros idiomáticos españoles como, no me vengas con cuentos. Me ha salido el tiro por la culata. Expresiones andaluzas suaves y referencias culturales locales, paella. Bizum. Asados de verano. Fiestas patronales. Etc. La historia completa tiene la misma extensión y flujo emocional que el original. Sin cortes. Con lógica impecable y tono de drama intenso. Venganza y karma. Laura sale liberada. La familia fracturada y la verdad expuesta públicamente. La transición de una disputa familiar a un procedimiento legal es como pasar de un ring de lucha a un quirófano estéril. No hay público vitoreando. No hay micrófono. Solo luces brillantes. Metal frío y la disección de la verdad. Las semanas siguientes al plazo no estuvieron llenas de gritos. Estuvieron llenas de la acumulación silenciosa y asfixiante de papel. El abogado de Carla. Un hombre que parecía especializado en fanfarronería más que en sustancia. Intentaba pintar la narrativa de que yo era una hermana resentida que convertía retroactivamente regalos generosos en préstamos. En sus escritos iniciales describía nuestra dinámica familiar como apoyo comunal. Una frase legal elegante para Laura paga todo.
Pero el rastro de papel que yo había construido era una fortaleza. Cada vez que afirmaban que una transferencia era un regalo, Natalia respondía con el mensaje del mismo día prometiendo devolución. Cada vez que alegaban ignorancia, sacábamos el correo de confirmación. Sin embargo, la verdadera podredumbre en el centro de mi familia no se expuso por completo hasta que Natalia me llamó un martes por la tarde. Su voz era distinta. Carecía del habitual distanciamiento profesional. Sonaba enfadada. Me pidió que fuera a su despacho inmediatamente. Cuando llegué tenía un solo documento sobre la mesa. Era una copia escaneada de una carta de regalo del expediente hipotecario del piso de Carla. El que al final no salió pero cuyo papeleo se había tramitado. Natalia giró el papel. Era un formulario estándar que usan los bancos para verificar que los fondos para la entrada no son préstamos. Requiere una firma declarando que no se espera devolución. La firma del final no era la mía. Yo nunca había firmado una carta de regalo. Había firmado un pagaré. La firma era de mi madre. Isabel. Miré el bucle de la I. Mi madre había firmado un documento certificando ante el banco que los fondos que sabía que yo había prestado a Carla con contrato eran en realidad un regalo familiar. Había falsificado la narrativa para ayudar a Carla a calificar. Pero era peor que una falsificación. Era una traición cómplice. Conduje hasta la casa de mis padres. No avisé. Caminé por el sendero donde aprendí a montar en bici. Pasé junto a los parterres que solía cuidar por una paga que nunca recibí. Mi madre abrió la puerta. Parecía cansada. Al verme, su cara se arrugó en una máscara de esperanza trágica. Pensaba que iba a disculparme. Levanté la copia de la carta. No grité. Le pregunté simplemente si lo sabía. Intentó mirar hacia otro lado. Murmuró que solo quería que Carla tuviera el piso. Dijo que Carla estaba tan feliz con el sitio. Le hice la pregunta que me había perseguido desde que salí del despacho de Natalia. Le pregunté si había firmado porque creía que Carla me devolvería el dinero o porque sabía que si Carla no pagaba yo simplemente absorbería la pérdida como siempre. Mi madre me miró. Durante un segundo fugaz la máscara cayó. Vi el cálculo en sus ojos. No contestó. No hacía falta. Había jugado con mi seguridad financiera para comprar la felicidad de Carla, dando por hecho que yo era demasiado débil para llamar su farol. Me di la vuelta y volví al coche. Me gritó que estaba siendo dura. Tenía razón. Me estaba volviendo tan dura como el diamante que nunca me compraron. El siguiente dominó en caer fue Marcos. Carla contaba con que Marcos presentara un frente unido. Lo necesitaba para ser el marido guapo escandalizado por la crueldad de su cuñada. Pero yo le había dado a Marcos la pastilla roja y ya no podía volver a la Matrix. No solo se mudó a un hotel. Contrató a su propio abogado. Cuando se supo que Marcos pedía separación legal y una auditoría forense de los bienes matrimoniales, la defensa de Carla se derrumbó. Ya no podía decir que estábamos confundidos por las exigencias de Laura. Ya no estábamos. Solo estaba ella sola bajo el foco que tanto había anhelado. Pero la luz era dura e implacable. Supe por una amiga común que Carla había sufrido un ataque de pánico en el supermercado. Intentó pagar la compra y la tarjeta fue rechazada. Probablemente porque Marcos había congelado las cuentas conjuntas. Por primera vez en su vida experimentaba la realidad financiera que me había obligado a vivir durante una década. Pero el giro final. El que cambió completamente la marea.
Estaba escondido en la letra pequeña del pagaré que encontré en mi disco duro. El del préstamo puente de 5.000 euros. Natalia había estado revisando el lenguaje estándar de la plantilla que descargué años atrás. Había elegido al azar de una web legal, pensando que parecía oficial. No había entendido el poder de lo que le pedía a Carla que firmara. Natalia señaló la cláusula 4. Sección B. Interés de garantía. El prestatario acuerda que hasta que el principal e intereses sean pagados íntegramente, este pagaré quedará garantizado con un gravamen sobre la propiedad actual o futura del prestatario. Miré las palabras. Carla lo había firmado. Lo había firmado porque nunca pensó devolverlo. Así que las palabras no significaban nada para ella. Pensó que era teatro. Pero en Castilla-La Mancha un acuerdo firmado concediendo interés de garantía es ejecutable. Natalia me miró. Me dijo que podíamos inscribir un gravamen sobre la vivienda de Carla. La casa en la que vivía. La casa que temía perder porque era el único símbolo de estatus que le quedaba. Si lo inscribíamos no podría venderla. No podría refinanciarla. ¿Y si empujábamos por una sentencia? Técnicamente podríamos forzar la venta para satisfacer la deuda. Carla debió de ser informada de esto por su abogado. Porque esa misma tarde sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. Contesté. Era Carla. Su voz era irreconocible. Era pequeña. Rota y despojada de toda teatralidad. Suplicó. No gritó. No acusó. Solo suplicó. Me pidió que no le quitara la casa. Dijo que era lo único que tenía. Dijo que Marcos la dejaba. Dijo que se estaba ahogando. Luego vino la oferta. Susurró que firmaría lo que yo quisiera. Dijo que me devolvería cada céntimo en los próximos 10 años. Dijo que admitiría que estaba equivocada. Pero tenía una condición. Quería un acuerdo de confidencialidad. Quería que el acuerdo quedara sellado. Quería mantener el incidente de la factura y la demanda fuera del registro público. Quería preservar el último jirón de su reputación. Me dijo que podía tener el dinero o la verdad. Pero no las dos. Me senté en mi salón mirando a Diego jugar con nuestro hijo en la alfombra. Pensé en los años de manipulación. Pensé en los susurros en las reuniones familiares. Pensé en cómo había intentado destruirme en mi propia fiesta de cumpleaños. Quería comprar las sombras de vuelta. Quería pagarme para que la ayudara a ponerse la máscara otra vez. Le dije que no quería su casa. Le dije que yo tenía la mía. Pero que había terminado de negociar en la oscuridad. Dije que la oscuridad era donde ella prosperaba y yo ya no estaba dispuesta a vivir allí con ella. Rechacé el acuerdo de confidencialidad. Rechacé el secreto. Colgué. La caída de aquel rechazo recorrió la familia extendida. Los bandos empezaron a fracturarse. Mi prima Isabel, la que tenía que reír, me envió un correo. Había hecho sus propias cuentas. Se dio cuenta de que unos años atrás Carla le había pedido dinero para un regalo de despedida de soltera que nunca materializó. Mi tía Patricia recordó una vez que Carla afirmó que yo me había negado a ayudar con las facturas médicas de la abuela, pidiendo donaciones a la familia. Me preguntó si era verdad. Le envié el recibo de la transferencia bancaria donde yo había pagado directamente al hospital. La ilusión de Carla la mártir se disolvía, revelando a Carla la estafadora. Pero incluso con la marea cambiando, sentía una piedra pesada en el pecho. Mi madre seguía enviando correos.
oscilando entre culpa y rabia, diciéndome que era una mala hija. Aquella frase, ¿mala hija?, había sido el coco de toda mi vida adulta. Era el palo con el que me golpeaban para someterme. Miré a mi hijo. Intentaba apilar bloques en una torre. ¿Se caía? Pero seguía intentándolo. Entendí que si cedía ahora, si firmaba el acuerdo de confidencialidad y dejaba que Carla guardara sus secretos solo para parar el ruido, estaría enseñando a mi hijo que la paz es más importante que la integridad. Estaría enseñándole que debes dejar que te hagan daño si son familia. Decidí que no me importaba ser una buena hija según su definición. Su definición era una mentira. Quería ser una madre que pudiera mirarse al espejo. Llamé a Natalia. Le dije que siguiera adelante. Natalia preparó la moción final. Era una petición de sentencia sumaria. Detallaba la cronología con detalle brutal e irrefutable. Prueba A, la petición de fondos. Prueba B, la transferencia. Prueba C, el uso de los fondos en artículos de lujo. Trazabilidad forense. Prueba D, la difamación. La factura del cumpleaños. Prueba E, el gravamen. Natalia me sentó antes de presentarla. Me advirtió. Me dijo que si el juez la concedía y Carla no podía pagar, que sabíamos que no podía, el tribunal podría ordenar el embargo de bienes. Carla podía perder su casa. Podía quedar en bancarrota. Me preguntó si estaba preparada para ser la persona que le hiciera eso a su hermana. Miré el montón de papeles. Pensé en la factura de 26.000 euros que Carla me había entregado con una sonrisa. Había intentado arruinarme emocionalmente. Había intentado robarme la dignidad. Le dije a Natalia que no intentaba destruir a Carla. No quería verla en la calle. No quería que sufriera. Miré a Natalia a los ojos y dije las palabras que se habían formado en mi mente durante semanas. Dije que no quería ganar. Solo quería dejar de perder. Quería que parara la hemorragia. Y si Carla tenía que perder su casa para aprender que no podía gastar mi vida, entonces esa era una lección que se había comprado ella misma. Le dije a Natalia que presentara la moción. La maquinaria legal se puso en marcha. El plazo de acuerdo había pasado. Las ofertas estaban fuera de la mesa. Íbamos a juicio. Y por primera vez Carla tendría que estar delante de un juez que no le importaban su encanto, sus lágrimas ni sus historias. Tendría que estar delante de las matemáticas. El enfrentamiento final no ocurrió en una sala de audiencias dramática con un martillo golpeando madera. Ocurrió en una sala de conferencias beige y estéril en la cuarta planta de un centro de mediación en Toledo. El aire acondicionado zumbaba con un zumbido monótono que parecía amplificar el silencio. A un lado de la larga mesa de caoba estaban mis padres, Isabel y Roberto, y mi hermana Carla. Parecían un cuadro de realeza derrotada. Mi madre apretaba un pañuelo, los ojos enrojecidos, irradiando la energía de una mártir esperando su canonización. Mi padre estaba con los brazos cruzados, mirando la veta de la madera, negándose a mirarme. Carla estaba pálida. Llevaba un jersey gris sencillo. Un cambio radical del vestido plateado brillante de la fiesta. Parecía más pequeña, despojada de la bravura que solía ser su armadura. Al otro lado estábamos yo, Diego y Natalia Ferrer. Había un mediador nombrado por el juzgado en la cabecera. Un juez retirado con paciencia grabada en las arrugas de la cara.
Pero la verdadera autoridad en la sala era el montón de expedientes delante de Natalia. El abogado de Carla. Un hombre que parecía arrepentirse de haber aceptado el caso. Intentó empezar con un discurso sobre unidad familiar. Habló de cómo surgen los malentendidos y de cómo la factura de 26.000 euros era claramente un accesorio satírico que yo había tomado demasiado literalmente. Intentó pintarme como alguien sin sentido del humor y litigiosa. Natalia dejó que terminara. No le interrumpió. Solo esperó hasta que el silencio se estiró. Incómodo y pesado. Luego se inclinó hacia adelante. No miró al abogado. Miró a Carla. Dijo que no estábamos allí para hablar de humor. Dijo que estábamos allí para hablar de un patrón de depredación financiera. Sacó la factura. La que Carla me había entregado. La colocó junto al informe forense de los gastos de Carla. Natalia habló con precisión escalofriante. Dijo que la factura no era una broma. Dijo que era un instrumento estratégico. Explicó que Carla sabía que yo estaba auditando las cuentas. Sabía que hacía preguntas. El propósito de entregarme una factura de 26.000 euros delante de 50 testigos era establecer una narrativa donde yo era la deudora. Era una táctica clásica Darbo, negar. Atacar y revertir víctima y ofensor. Carla se estremeció. Empezó a hablar. La voz temblorosa. Dijo que solo quería darme una lección sobre gratitud. Hablé entonces. No levanté la voz. La miré y por primera vez no vi a mi hermana mayor. Vi a una extraña que me había atracado. Le dije que no necesitaba sus lecciones. Le dije al mediador que no buscaba una disculpa. No buscaba un abrazo. Dije que simplemente necesitaba que dejaran de usarme como su banco personal. Dije que estaba cerrando la cuenta. Fue entonces cuando la puerta se abrió y la dinámica de la sala se rompió por completo. Entró Marcos. No se sentó con Carla. Caminó hasta el extremo de la mesa y se quedó allí. Las manos agarrando el respaldo de una silla vacía. Miró a Carla con una mezcla de dolor y asco que dolía ver. Carla susurró su nombre. Alargó una mano hacia él. Marcos no se movió. Habló al mediador. Pero sus ojos estaban en su mujer. Dijo que durante 5 años Carla le había contado que la razón por la que su cuenta de ahorro nunca crecía era porque estaban ayudándome a mí. Dijo que Carla me había pintado como una inútil incompetente que siempre estaba al borde del desahucio. Dijo que cada vez que preguntaba por qué no podían permitirse unas vacaciones o un coche nuevo, Carla le decía que tenían que enviarme dinero a mí. Sacó un papel del bolsillo. Era el correo que Carla había enviado a su amiga. Escribiendo el guión de las risas para la fiesta. Dijo que Carla tuvo que humillarme públicamente porque si no lo hacía. Si yo era vista como exitosa e independiente, su mentira hacia él se derrumbaría. Me necesitaba fracasada para poder ser la salvadora. Miró a Carla y le dijo que estaba presentando separación legal. Dijo que podía perdonar un mal crédito. Pero no podía perdonar una década de asesinato de carácter contra su propia hermana. El silencio que siguió fue absoluto. Luego Carla explotó. No fue un llanto. Fue un grito. Se levantó. La silla chocando contra la pared. Pero no gritó contra mí. No gritó contra Marcos. Se volvió contra sus padres. Gritó a Isabel. Le preguntó por qué la habían dejado hacerlo. Gritó que ellos fueron quienes le dijeron que era especial. Dijo que ellos fueron quienes le dijeron que merecía lo mejor de todo.
Dijo que la habían criado para ser la estrella y a mí para ser el público. Señaló con dedo tembloroso a Roberto. Dijo que cada vez que necesitaba dinero él le decía que se lo pidiera a Laura. Dijo que le habían hecho sentir que era mi deber mantener su estilo de vida porque yo era la aburrida con trabajo estable. Mi madre jadeó, llevándose la mano al pecho. Mi padre parecía abofeteado. Era la verdad cruda y fea de nuestra dinámica familiar vomitando sobre la mesa de conferencias. Habían alimentado a Carla con una dieta de expectativas y derechos. Y a mí con una dieta de obligación. Habían creado un monstruo y ahora estaban escandalizados de que los estuviera devorando. Vi cómo se volvían unos contra otros. Sentí un extraño desapego. Ya no formaba parte de aquello. Era solo la observadora. Natalia esperó a que los gritos bajaran. Luego jugó la carta final. Se aclaró la garganta. Cogió el documento con la cláusula de gravamen. El que estaba adjunto al préstamo puente que le di a Carla para la entrada del piso. Habló al abogado de Carla. Dijo que aunque aquella exhibición emocional era iluminadora, teníamos una realidad legal que abordar. Les recordó que mi préstamo a Carla estaba garantizado por su propiedad. Dijo que si no se alcanzaba un acuerdo firmado en aquella sala en la próxima hora, presentaríamos para ejecutar el gravamen. Carla dejó de llorar. Miró a Natalia. Se dio cuenta de que aquello no era un juego. No era una disputa familiar de la que pudiera salir con encanto. Era derecho de propiedad. Me miró. Me preguntó si de verdad le quitaría la casa. Le devolví la mirada. Pensé en el préstamo del coche que me había endilgado. Pensé en las visitas al salón de manicura pagadas con mi fondo de emergencias. Le dije que no quería su casa. Le dije que quería mi vida de vuelta y el precio de mi vida era su cumplimiento. La negociación que siguió fue rápida y brutal. Natalia llevó los términos como un tanque. Estructuramos un plan de devolución realista, tardaría años. Pero era legalmente vinculante. El sueldo de Carla sería embargado. El gravamen permanecería sobre la casa hasta que la deuda se pagara completa. Es decir, no podría venderla ni refinanciarla sin pagarme primero. Redactamos el papeleo para quitar mi nombre del préstamo del coche inmediatamente. Tendría que refinanciarlo a su nombre o vender el coche. Incluimos una orden estricta de no contacto respecto a mi lugar de trabajo. Si Roberto o Carla volvían a aparecer por Logística Sanitaria Horizonte, se activaría una penalización financiera inmediata. Luego llegamos al punto final. El que me importaba más que el dinero. El abogado de Carla preguntó si habíamos terminado. Dije que no. Dije que había una cosa más. Saqué un portátil. Había redactado un correo. Les dije que el acuerdo dependía de que Carla enviara ese correo concreto a toda la lista de distribución familiar. Las tías. Los tíos. Los primos. Los vecinos que habían estado en la fiesta. Carla leyó la pantalla. Su cara se puso roja. El correo era sencillo. Declaraba que la factura presentada en la fiesta de cumpleaños de Laura era una fabricación. Declaraba que Laura Mendoza no debía dinero a la familia. Declaraba que, de hecho, Laura había proporcionado apoyo financiero significativo a la familia durante la última década. Pedía disculpas por el engaño. Carla me miró con puro odio. Dijo que no podía enviarlo. Dijo que la humillaría. Me incliné hacia adelante. Hablé suavemente. Le dije que ella había estado dispuesta a humillarme gratis.
Le dije que ahora la verdad tenía un precio. Señalé el documento del gravamen. Le dije que podía enviar el correo o explicarle a sus vecinos por qué su casa estaba siendo ejecutada por su hermana pequeña. Miró a Marcos. Él no la miraba. Miraba su anillo de boda, girándolo en el dedo. Miró a nuestros padres. Estaban mirando al suelo, incapaces de salvarla porque estaban demasiado ocupados intentando salvarse ellos mismos de la vergüenza. Carla alargó la mano. Le temblaba tanto que apenas controlaba el ratón. Hizo clic en enviar. Vi la pantalla. Vi la notificación de mensaje enviado. No sentí un arrebato de alegría. No sentí ganas de saltar. Sentí una exhalación física enorme. Como si me hubieran desatado un corsé de las costillas después de 10 años. Me levanté. Firmé los papeles del acuerdo. Caminé hasta Diego. Se levantó y envolvió mi mano con la suya. Su agarre era cálido y sólido. Miré a mi familia por última vez. Estaban sentados entre las ruinas de su propia creación. Carla lloraba en silencio. Mis padres parecían viejos y grises. Habían perdido su banco, su chivo expiatorio y su hija dorada. Todo en una hora. No me despedí. Ya no quedaba nada que decir. La transacción estaba completa. Salimos de la sala de conferencias. Bajamos el largo pasillo y salimos a la luz cegadora del sol de la tarde toledana. Me paré en la acera y miré el móvil. Estaba en silencio. No había mensajes. No había llamadas. La lista de bloqueados funcionaba. Pero más importante, el correo había hecho su trabajo. La verdad estaba ahí fuera. La narrativa se había corregido. Diego me apretó la mano. Me preguntó si sentía que había ganado. Miré la calle concurrida. A la gente que pasaba que no sabía mi nombre y no le importaba mi dinero. Respiré hondo el aire fresco de la meseta. Negué con la cabeza. Le dije que no había ganado contra ella. Dije que no se gana contra la familia. Solo se sobrevive a ella. Miré el móvil una última vez. Luego lo metí en el bolsillo. Le dije que no había ganado. Solo había dejado de perder. Y eso era suficiente.